existe un mundo mejor. Quédate a disfrutarlo, que juntos somos un montón. Y a ese montón que juntos somos, si dejamos de estar juntos, no somos más ese montón. Le proponemos a partir de este momento nuestro cotidiano ejercicio de radio. Ustedes saben, de lunes a viernes de 14 a 16, aquí en la M530, Somos Radio, la radio de Madres de Plaza de Mayo, tenemos para ofrecerles un juego de imaginaciones compartidas. Sí, decía Eve Bonafini, al fin y al cabo de los asuntos, la radio es un tema que nos funciona en el teatro de la mente. Nosotros pensamos que podemos proponerles un pacto. Un pacto que se renueva, Pensar un programa de radio como un viaje posible. Proponerles un avión, un destino, aún incierto. Y hacerles sentir que podemos compartir una experiencia. Al fin y al cabo, programas que se autoperciben como programas de viaje no debe haber tanto. Sí, programas que hablan de la realidad o eso que el poder impone como la realidad, hay infinitos. Una vez curtida la agenda dura, terminada la mañana, ahora que empieza la tarde, son las 14:06 en la Argentina, creemos que se puede hacer un paréntesis y preocuparse de lo propio. No de la agenda que imponen los poderes, que es esa que parece luego la realidad, sino de las otras realidades que orbitan sobre la supuesta primera realidad. Sí, se trata de puntos de vista diferentes sobre el destino del hombre, de la mujer, del mundo. Si hay una guerra entre culturas, si estos son específicos capítulos de batallas importantes, nosotros creemos que hay que fortalecer nuestro ADN, trabajar sobre las propias defensas. No caer en la tentación de estar tratando todo el tiempo la agenda de los otros. Así que nos ponemos en marcha. Y empezamos por acá. Tenemos claro que el sur también existe, ¿no? Y que si miramos bien las cosas, tal vez el sur sea el norte y el norte sea el sur, solo que nos hacen ver las cosas como a veces ellos quieren y nosotros aceptamos. Hace mucho tiempo, en el año 2008, faltaba uno para su muerte, con Rodrigo Lamardo urdimos el plan de hacerle una entrevista a Mario Benedetti. Mario Benedetti acababa de volver al Uruguay después de una estadía muy larga que había comenzado con el exilio en España. Vivía en un departamento solo, había enviudado, estaba triste y nos pidió, por gentileza, que le enviáramos por escrito un cuestionario y que él iba a sentarse a responder ese cuestionario para poder pensar respuesta por respuesta y que después nos iba a mandar sus respuestas a nuestro cuestionario y que con eso armáramos una entrevista. No quería una entrevista en vivo, quería tener tiempo para contestar y la suficiente elocuencia para hacerlo a su manera. Una de las preguntas era si pensaba, como Gabriel Celaya, que la poesía seguía siendo un arma cargada de futuro. Su respuesta fue sí. Sencillamente, no tenía más nada que agregar. Y se trataba de un poeta, y un poeta importante. Mario Benedetti murió hace 16 años, el 17 de mayo, hoy es 20, del año 2009. Es curioso eso de que la poesía tal vez siga siendo, sí señor, un arma cargada de futuro, porque cuando lo escuchamos a Mario Benedetti decirse a sí mismo, preguntarle a un ministro con curiosidad, señor ministro, ¿de qué se ríe?, nos parece que estuviera hablando sobre la Argentina de hoy. En una exacta foto del diario, señor ministro del imposible, vi en pleno gozo y en plena euforia y en plena risa su rostro simple. Seré curioso, señor ministro, ¿de qué se ríe? ¿De qué se ríe? De su ventana se ve la playa, pero se ignoran los cantegriles. Tienen sus hijos ojos de mando, pero otros tienen cosas que ni siquiera pueden decirse. Los estudiantes y los obreros ponen los puntos sobre las íes. Por eso digo, señor ministro, ¿de qué se ríe? ¿De qué se ríe?
Usted conoce mejor que nadie la ley amarga de estos países, ustedes duros con nuestra gente, porque con otros son tan serviles. Cómo traicionan el patrimonio mientras el gringo nos cobra el triple. Cómo traicionan usted y los otros, los adulones y los seniles. Por eso digo, señor ministro, ¿de qué se ríe? ¿De qué se ríe? Aquí en la calle sus guardias matan, y los que mueren son gente humilde, y los que quedan llorando rabia seguro piensan en el desquite. Allá en la celda sus hombres hacen sufrir al hombre, y eso no sirve. Después de todo, usted es el palo mayor de un barco que se va a pique. Seré curioso, señor ministro, ¿de qué se ríe? ¿De qué se ríe? Mario Benedetti no había llegado a este mundo, nació en Paso de los Toros, Tacuarembó, Uruguay, en septiembre de 1920, con un nombre sintético. Más vale lo contrario. Había sido bautizado como Mario Orlando Hardy Hamlet Breno Benedetti Farrugia. Fue un exponente claro de una generación dorada en la historia de la literatura de su país, la generación del 45. Otros nombres fuertes como Juan Carlos Sonetti o Idea Vilariño, entre otros, pertenecen a ese grupo. Y la verdad es que fue un escritor tremendamente prolífico. Publicó más de 80 libros. Poesía, novela, cuento, ensayo, teatro, crítica cinematográfica. Sus obras fueron traducidas a 20 idiomas, es decir, se trató de un uruguayo universal. Y la verdad es que su reconocimiento en vida fue enorme. Le dieron el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, el Gran Premio Nacional a la Actividad Intelectual en Uruguay. Tuvo 5 doctorados honoris causa, un asteroide lleva su nombre, y básicamente algunos de sus textos, algunos de sus poemas, musicalizado por Joan Manuel Serrat, que le dedicó un disco completo, lo han sobrevivido y lo sobrevivirán en el tiempo. En su testamento dejó creada la Fundación Mario Benedetti, no solo para preservar su obra, sigue habiendo concursos literarios desde esa fundación y apoyar la literatura y la lucha por los derechos humanos, sino en especial tratando de apoyar el esclarecimiento del paradero de los detenidos desaparecidos en su país. Hay que decir que en un momento, en la euforia del retorno de las democracias al sur de América, Mario Benedetti fue un autor literario que llenaba estadios. Y no solo en Uruguay y en Argentina, sino también en España y en otros países de América Latina. Si no le hubiera ido tan bien en una literatura comprometida y profunda, tal vez no hubiera tenido algunas críticas que lo acompañaron. Lo acusaban de demasiado sencillo, de previsible, de ser una literatura iniciática, como si esas cosas estuvieran mal. Frases con destino de póster, ideas simples que se volverían en canciones. Y uno podría preguntar, ¿y qué? ¿Qué de todo eso está mal? Un ejemplo poderoso de Mario Benedetti musicalizado. Viajamos en la escena del tempo, nos metemos, por ejemplo, en el Luna Park, en Buenos Aires en los años 80. Se va
a presentar, y no va a ser un solo concierto, sino una sucesión con Daniel Biglietti. Es el momento en que empieza en la Argentina y en Uruguay la problemática de la investigación de los crímenes del pasado. Mario Benedetti va de ser desaparecidos. Mucho antes de convertirse en un escritor exitoso, Mario Benedetti, que había estudiado en un secundario con inclinación al idioma alemán en Montevideo, llevó adelante una vida de existencia de trabajador en oficinas, antes incluso de sus etapas más importantes en el periodismo, antes de la era de las dictaduras setentistas. Podría pensarse de que esas experiencias generaron
una obra que terminó impactando de plexo en la historia del cine argentino. Cuando Sergio Renán, a comienzos de los años 70, leyó La tregua de Mario Benedetti e hizo una película que llegó a competir por los Oscars, una película histórica, importante, grande, con Héctor Alterio y Ana María Picchio al frente de un elenco notabilísimo, si lo miramos con la historia, mucho más notable. Es posible que esa compatibilidad con los hombres comunes, con la vida del oficinista, de aquel que no llega a fin de mes con su magro salario, haya nutrido otra parte de la sencillez de la obra poética de Mario Benedetti, pero es una sencillez buscada, no es una sencillez de falta de recursos, sino es una sencillez de decir las cosas con claridad. En Destino del Canto, Atahualpa Yupanqui planteó eso de que tal vez el mejor triunfo de un creador de obras es convertirse en anónimo, que la gente cante las obras sin darse cuenta quién las escribió. Es una prueba que la obra de Benedetti soporta. Por ejemplo, Jairo, Alberto Favero, haciendo en público Te quiero. Una canción que ha dado la vuelta al mundo de la lengua castellana, que partió de un proyecto de Nacha Guevara y Alberto Favero de musicalizar a Benedetti, mucho antes de que Serrat lo hiciera. ¿Conocieron esta canción por Sandra Mianovich, por ejemplo? ¿Sí? En la época en que había que ganarse el sueldo y mantener a la familia, Mario Benedetti trabajó en Uruguay de taquígrafo, de empleado de una inmobiliaria, de mensajero e incluso trabajó para el Estado. Cuando lo entrevistamos a distancia en Montevideo, a donde había vuelto a vivir un año antes de su muerte, estaba viudo del matrimonio que comenzó con Luz López Alegre en 1946. O lo conocieron en la versión de Sandra Mianovich y Celeste Carballo. Saben que desde hace más de 60 años Uruguay tiene una cantidad de habitantes que no varía mucho. 3 millones de personas. Muchas veces, y lo hemos hecho aquí en el programa Dialogando con Artistas Uruguayos, la pregunta es ¿por qué de un país tan chiquitito y con esa exacta cantidad de habitantes, que es la misma cantidad de habitantes de la capital federal, en la Argentina, por ejemplo, Cava, la ciudad de Buenos Aires, emergen en tantos rubros valores artísticos muy destacados en el continente y en la lengua castellana? Mario Benedetti escribió ensayos sobre este tópico, diciendo que son asuntos sin respuestas. Pero tal vez las haya, ¿eh? El contagio, la influencia.
En los años de la dictadura en Uruguay, de esos 3 millones, entre medio y 1 millón de personas, según las contabilidades, se fueron del paisito. Fue el momento en que alguien pintó una leyenda en el aeropuerto de Carrasco, afirmando: el último que se vaya, que apague la luz. Muchos de esos uruguayos exiliados vivieron en la Argentina. Algunos se quedaron en la Argentina. De ahí se nutre el puente, la relación de ida y vuelta. Mario Benedetti en el 78, hablando de su exilio y de las cifras. Hay distintos cálculos, pero calculan que entre medio millón y 1 millón de uruguayos se fueron al exterior. El primer motivo de exilio fue económico. Hay mucha gente que se fue por la crisis que estaba acá. Por ejemplo, se dice que en Australia había 25.000 uruguayos, ¿no? Después vino el éxodo político, ¿no?, en el que yo mismo también participé. La gente se iba para que no la torturaran, para que no la metieran presa, para que no la despidieran de su trabajo, etcétera, etcétera. Entonces eso significó un cambio muy importante en la vida del país, ¿no? Porque los que se quedaban, por ejemplo, en el plano cultural, los pocos escritores que se quedaron, unos fueron presos, fueron torturados, incluso hubo muertes. La cosa cultural fue muy destruida, ¿no? Muy destruida. La historia fue cambiada, la historia que se daba en las clases, ¿no? También generó una cultura uruguaya del exilio, porque todos aquellos que fuimos al exilio, escritores, pintores, autores teatrales, elencos, ¿no? Bueno, tratamos de demostrar que la cultura uruguaya seguía viva, que los que estaban adentro no podían producir por las razones de represión y de censura, pero los que estábamos afuera presentábamos en las distintas formas de arte, literatura, teatro, lo que fuera, artes plásticas, etcétera, que tenían que ver con el Uruguay. De la pluma de Benedetti, una pregunta que durará por siempre: ¿por qué cantamos? Y algunas respuestas. Versión de Juan Carlos Baglietto, con Alberto Favero, el autor de la música. Verán que hay muchas formas en que se sobrevive. Y verán cómo Buenos Aires está dentro de la obra de Benedetti. Así que, trabajando en la propia agenda, hoy nos dimos el gusto de este pequeño paseo por la obra de Urande.